la frontera, pero la clase pasada hicimos hincapié en aquellos problemas en estado estacionario que eran modelados con ecuaciones diferenciales derivadas parciales del tipo elíptica. Una ecuación representativa de este tipo, que estudiamos la clase pasada, fue la ecuación de Laplace, que rige los campos potenciales, no sé, potenciales gravitacionales, potenciales eléctricos, en particular en aquellas regiones donde no hay fuentes ni sumideros, y que en una dimensión se puede representar algo así. Esto es muy interesante, porque realmente lo que ustedes están viendo ahí es la expresión de la ecuación de Laplace en una dimensión que, al tener solo una variable independiente, que es la variable espacial, o sea, el flujo de calor, al moverse solo en la dirección de x, se transforma en una ecuación diferencial ordinaria. Porque la clase pasada habíamos visto que la ecuación de Laplace era ecuación diferencial a derivadas parciales. Claro, porque dependía del flujo de calor, que tenía dos direcciones posibles, la dirección x, la dirección y por supuesto todas las combinaciones en esas direcciones. Pero como ahora depende de una sola dirección, la propagación de calor, en este ejemplo que les estoy mostrando en la pantalla, la ecuación de Laplace solamente tiene el término que depende de x, por lo tanto ya la derivada es una derivada común y corriente. Por lo tanto, transforma la ecuación diferencial a derivadas parciales, se transforma en una ecuación diferencial ordinaria. Por eso este tipo de ecuaciones en realidad nosotros ya las resolvimos con el método del disparo. El método del disparo, o el método incluso de diferencias finitas, que es el método general de resolución de este tipo de ecuaciones, las resolvimos al principio de este cuatrimestre. Entonces nosotros resolvimos ecuaciones de segundo orden ordinarias, con el método del disparo, con valores en las fronteras. Cuando aparecía más de una variable independiente, bueno, pasaban a ser ecuaciones diferenciales derivadas parciales, y entonces nos metimos en este mundo de las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales. Como el flujo de calor que entra en un elemento diferencial de la barra delgada, ahí están viendo el elemento delta de x, eso que está acotado acá por estas dos líneas, sería un elemento diferencial de la barra. Entonces, el flujo de calor que entra tiene que ser igual al flujo de calor que sale. Eso daba la idea de que si yo restaba el flujo de calor de salida con el flujo de calor que entraba y que atravesaba este elemento diferencial, eso me daba cero, una posición de equilibrio. Por lo tanto, esto se modelaba con una ecuación de Laplace, que en particular, vuelvo a repetir, para que no quede duda, en una dimensión ya no es una ecuación diferencial a derivadas parciales, sino una ordinaria, pero que se representa de esta manera. Y si aplicamos el método general, que es el método de diferencias finitas, entonces al discretizar esta derivada segunda, bueno, uno obtiene esta fórmula que es aplicable a cada punto de malla que se genera por ese paso delta de x. Por ejemplo, eso que ustedes están viendo ahí. De manera tal de que este punto de malla T sub i, al aplicarle esta ecuación, dice que la temperatura es un promedio, un medio, ¿ven? Un promedio de, acá tengo, perdón, en la fórmula tengo un error, en realidad es más, eso es por el copy-paste, porque todo esto pasa para el otro lado sumando y después pasa dividiendo, bueno, ahí está. Fíjense que termina siendo un promedio de la temperatura en este punto más la temperatura en este otro punto. Entonces yo sumo los valores de temperatura alrededor, le saco un promedio y digo, la temperatura acá en el medio tiene que ser un promedio de las otras dos. Esto es interesante porque básicamente, si ustedes recuerdan lo que han estado haciendo en el práctico y lo que hicimos en la clase pasada, cuando ahora tenemos una placa, cualquier punto de malla generado en la placa termina siendo, en definitiva, un promedio ponderado. ¿Por qué ponderado? Y porque no necesariamente tiene que ser un promedio de la suma de los nodos en la cruz dividido 4. Dependía del tipo de ecuación diferencial, dependía del paso delta de x, y dependía si tenía un aislante o no en el borde. O sea, habían un montón de cosas que hacían que la ecuación
diferencial planteada se pudiera despejar de manera diferente, con lo cual yo podía tener fórmulas distintas para cada problema que pueda plantear. Eso hace que, en definitiva, para poder obtener la temperatura de cualquier punto de malla generado en una placa, sé que tiene que ver con un promedio ponderado de los puntos alrededor de él. O sea, a lo mejor es la suma de los 4 dividido 4, o 2 veces el de arriba y 2 veces el de la izquierda dividido 4, o, ¿ven? A eso me refiero de suma ponderada. Bueno, hay alguna operación que hay que hacer, depende de la ecuación que yo estoy utilizando, y eso me va a dar, en una idea de promedio, ahora podemos poner ese promedio entre comillas, el valor del punto de malla en el cual nosotros estamos aplicando esa ecuación. Acá es fácil. O sea que nosotros podríamos resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias con el método de diferencia finita. Sí, exactamente fue eso lo que hicimos. Cuando nosotros planteamos una ecuación diferencial ordinaria, la resolvimos con el método del disparo, después la resolvimos con el método de diferencias finitas. O sea, así, igual que estamos haciendo ahora con las EDP. Pero ¿por qué les estoy proponiendo este gráfico de una barra delgada, completamente aislada, que es sometida a una temperatura, digo que está más caliente a la izquierda que a la derecha, en realidad no interesa específicamente ahora cuánto vale la temperatura, pero ¿por qué estoy planteando la cuestión de la barra si ya era como que habíamos evolucionado, habíamos ido ya a plantear la idea de una placa? Porque en realidad lo que quiero ahora es introducir el concepto de ecuaciones diferenciales derivadas parciales parabólicas. Y las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales parabólicas, a diferencia de las elípticas, lo que hacen es modelar este problema, pero en el mientras tanto, es decir, no cuando ha alcanzado el estado estacionario, sino en el interín, mientras alcanza el estado estacionario. O sea que acá, como la temperatura va a variar con el tiempo, recuerden que estar en estado estacionario significa que la temperatura ya no varía con el tiempo, eso significa estado estacionario, se estacionó, ese es el valor de temperatura hoy, mañana y la semana que viene. Pero mientras no se haya estacionado, es decir, no haya alcanzado un estado estacionario, la temperatura hoy vale una cosa, mañana vale otra y pasado vale otra. Por lo tanto, la variable tiempo, la variable t de tiempo, t minúscula, entra ahora a jugar en la ecuación. Si nosotros planteamos los mismos problemas de la clase pasada de una placa con una dirección X y una dirección Y, además de la variable tiempo t, entonces tendríamos 3 variables independientes para discretizar, para reemplazar por diferencias finitas, por aproximaciones con diferencias finitas divididas, y el problema se complica solo un poco, pero se complica. Como el objetivo en realidad es entender cómo funciona esto, y esa complicación que es, vuelvo a repetir, solo un poco, dejarla para el caso que a mí me haga falta, sabiendo que no es más que una extensión de lo que estamos viendo ahora, reducimos el problema a una sola dimensión espacial, ahora son barras y no placas, a una sola dimensión espacial, pero vamos a tener que tener en cuenta la otra variable, que es la variable temporal. Entonces van a seguir siendo funciones de 2 variables independientes. En vez de x e y, van a tener las variables independientes x y t, siendo t el tiempo. Eso es lo que vamos a hacer con las EDP parabólicas. Y al mismo tiempo que la clase pasada planteamos que las elípticas modelaban problemas en estado estacionario, y ahora decimos que las parabólicas modelan esos mismos problemas, pero en estado transitorio, ahí está la diferencia. Esos mismos problemas, pero en estado transitorio. Y al igual que la clase pasada planteamos una ecuación típica, que era la ecuación de Laplace, esta clase vamos a deducir la ecuación de conducción de calor de Fourier. Pero van a ver en la deducción, y de paso como que vamos a repasar,
que es bastante sencilla y el método de deducción es prácticamente el mismo que nosotros usamos para deducir la ecuación de Laplace. Razón por la cual, tal como dije la clase pasada, yo no les tomaría en un examen final el desarrollo paso a paso escrito con ecuaciones, pero sí podría preguntarles en qué consiste la deducción, o sea, cómo se hace la deducción. Entonces, eso es lo que voy a volver a repetir y voy a resaltar esos conceptos del cómo se hace, que es lo que ustedes podrían responder eventualmente si yo les preguntara cómo hacen para deducir la ecuación de conducción de calor de Fourier. Entonces usted diría, bueno, mire, usted toma una barra, partimos por ejemplo del ejemplo de recién, una barra delgada conductora de calor que está completamente aislada excepto en sus extremos. Esos extremos los sometemos a diferentes valores de temperaturas fijas. Acá dice caliente, frío. En realidad no me interesa saber cuánto, solo me interesa que son diferentes temperaturas. Entonces, en un elemento diferencial de la barra, por ejemplo, ¿ven? Ahí puse un delta de X en cualquier lugar. Ustedes van a decir, bueno, pero diferencial no es delta. De todas formas, como estamos hablando de valores discretos, ese delta lo puedo hacer tan chiquito como yo quiera, al punto de prácticamente aproximarlo a un diferencial. Así que es lo mismo. Cuando uno habla de elemento diferencial con un delta, hace referencia a un delta muy pequeño. Pero como se tratan de problemas discretos, nosotros tenemos que usar pasos discretos. Entonces usamos deltas. Pequeños si quiere, pero usamos deltas. Entonces en un elemento diferencial cualquiera de la barra, en un periodo de tiempo delta de t minúscula, se va a almacenar una cantidad de calor que vendrá dada por esta fórmula. O sea, acá dentro se va a empezar a acumular calor. Claro, porque ahora en el tiempo, si yo pongo un termómetro aquí, si pongo un termómetro en este lugar, entonces al rato vengo y mido, dice 30 grados. Vengo más tarde, 35. Más tarde, 40. Es decir, que acá se está acumulando temperatura. Y esa temperatura que se acumula viene dada por esta fórmula, donde dice delta de X, delta Y, delta Z. O sea, esto es ahora un elemento de volumen. Sin importar si la barra es cuadrada, es circular, o sea, en realidad no importa si es cilíndrica o cuadrada. Si es cilíndrica, bueno, expresaré esto en coordenadas cilíndricas si quieren, pero para los fines prácticos es lo mismo. O sea, estamos hablando de una representación general. Entonces, para los fines prácticos, esto, delta de X por delta de Y por delta de Z, representa un elemento de volumen. Fíjense que el delta de X y el delta de Y y el delta de Z hablan de cuánto vale la superficie transversal. O sea, si ustedes cortan con un cuchillo por acá la barra y la miran ahora, ese corte que hicieron, supónganse que era una barra cuadrada, indicará el delta de Y y el delta de Z, que representa la superficie ese cuadrado. La superficie ese cuadrado multiplicado ahora por el delta de X les da el elemento de volumen. Entonces la fórmula dice que en este elemento de volumen se acumula una cantidad de temperatura delta de T. Esa cantidad de temperatura delta de T va a depender, por supuesto, del paso temporal. Por unidad de tiempo delta de T minúscula, este delta de temperatura, le voy a llamar ahora, y le voy a llamar delta de tiempo para no andar diciendo delta de T y no se sepa de qué. Entonces, para este delta de tiempo, el delta de temperatura va a variar en relación a la variación del delta de tiempo. Entonces, por unidad de tiempo tengo una variación de temperatura. Eso es lo que está diciendo eso. Y esa variación de temperatura en este elemento de volumen está multiplicado por un ρ y un c, que son constantes que dependen del material. ρ es la densidad de ese material y C es la capacidad calorífica del material. Son constantes propias del material y son constantes que se tienen en cuenta cuando uno aplica la ley de conducción de calor de Fourier. En realidad no son tan importantes a los fines prácticos de esta materia, porque ustedes saben que en realidad no estamos tan interesados en las constantes físicas o en la ley física en sí, sino que estamos interesados en la ecuación diferencial y cómo resolverla. Entonces,
no hay que prestarle demasiada importancia a eso, a menos que tenga que dar alguna explicación si eventualmente yo tuviera que aplicar esto en la vida real y necesitara tener en cuenta estos parámetros para poder alimentar mi ecuación. Pero para nosotros, ρ, c son constantes que dependen del material. Listo, no hay ningún problema. Como la energía, en este caso la temperatura, se acumula en ese elemento diferencial de la barra, ¿cómo representamos esa acumulación? Y bueno, la diferencia entre lo que sale con respecto a lo que entra, o sea, lo que sale menos lo que entra, tiene que ser positivo. Esta resta tiene que darme positivo. Si lo que entra es más de lo que sale, entonces si esto me da, claro, si lo que entra es más de lo que sale, me quedé pensando, perdón, si lo que entra es más de lo que sale, realmente esto es mayor que lo que sale afuera, entonces esto me tiene que dar positivo, y eso es correcto, porque entonces quiere decir que hay algo que queda acá adentro. Eso es lo que llamamos acumulación. Cuando esto está en equilibrio, como en el caso del problema de la semana pasada, cuando nosotros teníamos una cantidad de calor que entraba y decíamos que era igual a la cantidad de calor que salía, cuando hacíamos esta resta nos daba 0, y de ahí nosotros pudimos despejar todo eso y obtener la ecuación de Laplace. Entonces fíjense que la diferencia para la deducción de la ecuación de calor de Fourier es ahora considerar que parte de lo que entra queda acá adentro y lo que sale es más chico de lo que entra. Por lo tanto, la diferencia entre ellos dos es lo que se acumula en este elemento diferencial de la barra, y que viene dada esa acumulación por esta fórmula. Entonces tenemos todo, claro. Podemos representar eso con esta fórmula. Decimos que la cantidad de calor que atraviesa, fíjense, delta I, delta Z, que atraviesa esta superficie, la cantidad de calor que atraviesa esta superficie por unidad de tiempo, menos la cantidad de calor que sale por este otro lado por unidad de tiempo, tiene que ser igual a lo que dijimos en esta fórmula, a la cantidad de calor acumulada dentro de ese elemento diferencial. O sea, hemos representado en fórmulas lo que dijimos aquí. Entonces ahora miramos la fórmula, para que vean que esto es bastante sencillo. Acá tenemos delta de I, delta de Z, delta de T. Delta de I, delta de Z, delta de T. Acá tenemos delta de I, delta de Z y delta de X. Dividamos todo por el elemento de volumen. Dividamos todo por delta de X, delta I, delta de Z. Si yo divido todo por ese elemento de volumen, acá todo esto me va a quedar dividido por delta de X. Y acá todo esto me va a quedar dividido por delta de X, porque el delta de Y y el delta de Z se van a simplificar. Y acá esto no va a estar. ¿Se entiende? Pero yo tengo un delta de T y un delta de T acá que me sobra. Bueno, lo saco factor común y lo paso para el otro lado dividiendo. Todo eso que les dije se expresa así. Es decir, si yo divido por delta de X, delta de Y y delta de Z, esto no va a estar, me queda ρ por C por delta de T, y acá me queda esto, Q de X por delta de T sobre delta de X, Q de X más delta de X por delta de T sobre delta de X. Pero el delta de T lo saco factor común y lo paso dividiendo, esto es en definitiva lo que me queda. Esta es una operación que se obtiene justamente al dividir el volumen por esto y por delta de T, que es lo mismo que haber dicho, lo saco factor común y lo paso dividiendo para el otro lado. Es lo mismo. Entonces, cuando tenemos esto, acá digo, esto tiene pinta de cociente incremental. ¿Cómo que tiene pinta de cociente? Claro, porque mira, acá arriba tengo el incremento de la función Q cuando incremento la variable X en un incremento delta de X. Entonces tengo el incremento de la función Q sobre el incremento delta de X. Esto es un cociente incremental de acá a la China. Y esto que tengo también, porque este es el incremento de temperatura respecto del incremento de tiempo. Esto también es un cociente incremental. Si estos son cocientes incrementales, tomemos el límite. Tomemos el límite de esto para delta de X y delta de T que tiende a 0, que es lo mismo que tomar el límite de esto para delta de T y delta de X que tiende a 0. Claro, cuando delta de T tiende a 0, no ve modificado este miembro.
por eso es que cuando tomo el límite para delta de x que tiende a 0 y delta t que tiende a 0, esto representa la derivada parcial de q respecto de x. Ah, pero con un signo menos. ¿Por qué con un signo menos? Porque para que esto sea derivada debería decir q de x más delta de x menos q de x, pero está al revés. Entonces, como está al revés, le voy a poner un signo menos adelante. Está bien, no hay problema. Claro está que si tomo el límite es la derivada parcial de q respecto de x. Y si tomo el límite de este lado, bueno, si tomás el límite de este lado, ρ y c son constantes, y el límite de esto es la derivada parcial de t respecto de t, o sea, de temperatura respecto del tiempo. Bueno, muy bien, hasta ahí nada raro, hasta ahí es todo muy razonable y lógico. Pero ahora me recuerdo lo que dije la clase pasada. La clase pasada dije que había una ley de Fourier para la conducción de calor que venía dada por esta fórmula. No me suena la fórmula. Ah, porque quizá la clase pasada le llamé a todo esto K. Y ahora le estoy llamando K por ρ por C. En la clase pasada le llamé K a un coeficiente de conductividad térmica. Ahora K es un coeficiente de difusividad térmica. ¿Pero es lo mismo? No, no importa. A ver, vuelvo a repetir. La ley de Fourier para la conducción de calor dice que el flujo de calor en una dirección viene dado por menos una constante, todo esto es una constante que depende del material, por la variación de temperatura en esa dirección. Ah, entonces si yo tomo la derivada de la temperatura en esa dirección y la multiplico por una constante que depende del material, le pongo un signo menos, eso es el flujo de calor en esa dirección. Así es, exactamente esa es la ley de Fourier para la conducción de calor. Pero acá he separado esa constante en elementos que son propios del material. K, un coeficiente de difusividad térmica, ρ, la densidad del material, y C, el coeficiente de, calorífico del material. Bueno, no importa, esta separación la tuve que hacer o la hago para poder ver qué hago con este ρ por C que tengo acá, porque acá tengo un ρ por C. Entonces, bueno, lo puse al ρ por C porque es parte de la ecuación o la ley de Fourier. Pero esto es accidental para este problema. La clase pasada no me hizo falta desarmar la constante y multipliqué todo por una sola constante que dije que era la constante de conductividad térmica del material. Ya está. ¿Es necesario saber qué es K, qué es ρ, qué es C? No, no es necesario. Lo único que necesito saber es que esto es una constante que depende del material, que multiplica la variación de temperatura en la dirección en la cual yo quiero calcular el flujo de calor. Ya está, listo. Entonces quiere decir que cuando yo haga la derivada de Q respecto de X, es derivar, esto es una constante, me queda como está, y es derivar la temperatura dos veces respecto de X dos veces, porque si lo estoy viendo en la dirección de X, ya esta es una derivada respecto de X, y si además lo vuelvo a derivar respecto de X, esto se deriva respecto de X dos veces. Entonces, claro, acá, este menos con este menos se me hace más. Este K lo veo ahí. Y este ρ por C, bueno, ese ρ por C se simplificó con este ρ por C del otro lado. Entonces, todo esto, que es reemplazado por esto, termina siendo K por la derivada segunda de la temperatura respecto de X dos veces, parcial, igual a la derivada parcial de la temperatura respecto al tiempo. Esto que me ha quedado acá es la ecuación que nosotros vamos a resolver, y para poder resolver la ecuación con la que vamos a trabajar, y para poder resolver o trabajar con esta ecuación, vamos a usar el método general que estudiamos en la clase pasada, que es el método de diferencias finitas. Pero antes, permítanme hacer una observación. Este tipo de ecuación se le llama parabólica. Yo se los había contado, pero lo voy a reforzar. Miren, acá dice derivada segunda y acá dice derivada primera. Es como si yo me imaginara que esto fuese una x al cuadrado y esta una x a la 1. No es eso, obviamente. Pero es como si tuviera un x cuadrado y este un x a la 1. Y eso suena a parábola.
como suena a una parábola, algo x al cuadrado más o menos x igual a 0, suena a una parábola, se le dice a esta ecuación parabólica, porque se asemeja, tiene la forma de una parábola. Eso no significa que la solución sea parabólica, o sea, que sean parábolas las soluciones de esta ecuación. No significa, no lo piensen por ese lado, piénsenlo por el hecho de que la pinta que tiene la EDP es el de una parábola. Entonces, por eso se le llama parabólica. Nada más. Ok. Entonces dijimos que vamos a utilizar para resolver esta ecuación el método de diferencia finita que estudiamos la clase pasada, el método general. Bueno, recordemos cómo era el método general. Nosotros decíamos que primero teníamos que tomar valores discretos para todas las variables continuas que estaban involucradas en la ecuación. Miro la ecuación, que la he repetido acá, y las variables continuas son la x y el tiempo. Entonces, como hay dos variables que están incluidas en la ecuación, voy a necesitar dos discretizaciones. Una llamada delta de x, es decir, voy a tener que definir un paso para la variable espacial, y voy a tener que definir un paso para la variable temporal, para el tiempo. Variable espacial, x, variable temporal, tiempo. Entonces voy a tener que definir un paso delta de x y un paso delta de t. Una vez que yo defina los pasos, voy a reemplazar a las derivadas parciales por sus correspondientes aproximaciones en diferencia finita. Es decir, tendré que reemplazar esta derivada segunda por la aproximación por diferencias finitas centradas. Y tendré que reemplazar esta derivada primera por una representación o una aproximación de diferencias finitas de primer orden. Pero acá va a haber un problemita que vamos a tener que resolver, y para poder entender por qué se resuelve de esa forma, vamos a charlar un poquito más de lo que significa esta ecuación. Entonces, notemos algo. Esta ecuación representa lo que voy a decir ahora, a partir de este momento y en la próxima diapositiva, casi que es el corazón del concepto de ecuaciones diferenciales derivadas parciales parabólicas. O sea, cuando tengan que charlar conmigo en un coloquio o que tengan que rendir un examen final conmigo y yo les diga, bueno, hablemos de parabólicas, yo lo que quiero que hablemos de esto que voy a hablar ahora. No que me digan cómo se resuelven. Eso es práctico. Yo quiero que hablemos de esto que vamos a hablar ahora. Entonces presten mucha atención porque no me voy a volver a repetir, si no, no termino mal la clase. Entonces presten mucha atención a lo que voy a decir ahora. Lo voy a decir con claridad, pero escuchen bien para que no me detengan a cada rato y me dicen, bueno, ¿puede volver a repetir? ¿Puede volver a repetir? A ver, no tengo problema. Si es necesario, lo repito. Pero, como yo dije esta mañana, y pido disculpas si agravio a alguien, no es mi intención, pero suena o parece que estuviéramos, qué sé yo, mirando cualquier cosa, pero cuando digo que eso entre el examen, entonces ahí me empiezan a poner en el chat, ¿puede repetir eso? ¿Puede repetir eso? Entonces, presten atención. ¿Ok? Bien. La ecuación que estamos viendo acá representa un problema de valores de frontera para la variable espacial, es decir, para x, porque x se encuentra acotada entre los valores de temperatura en la posición A, que vamos a decir que está caliente, y la posición B, que está fría. Es decir, este extremo está a una temperatura mayor que este otro extremo. Pero claramente la variable espacial se mueve entre estos dos extremos. Y al moverse entre estos dos extremos, está acotada por un valor en la frontera izquierda y por un valor en la frontera derecha. Por lo tanto, esta ecuación diferencial representa un problema de valores de frontera para la variable espacial. Por lo cual, la variable espacial, como problema de valores de frontera, puede estar sometida a condiciones de contorno de Dirichlet o Neumann. ¿Por qué? Porque si yo doy valores fijos de temperatura en estos dos extremos,
las condiciones son de Dirichlet. Pero si yo en los extremos doy valores en función de las derivadas de la temperatura, o aíslo los dos o cualquier extremo, entonces estaría dando condiciones de contornos de Newman. Por lo cual, las condiciones de contorno a las que está sometida la variable espacial son las mismas condiciones que hemos estudiado para el problema de las elípticas. Pero, y ahí viene la cuestión, que eso es muy importante, es además, esta ecuación diferencial a derivadas parciales, es además un problema de valor inicial para la variable temporal. ¿Cómo? Esperemos, a ver cómo es. Es un problema de valores de frontera para la variable espacial, ya lo expliqué. Pero para la variable temporal es un problema de valores iniciales. No es un problema de valor de frontera para el tiempo. Porque para que sea un problema de valor de frontera, el tiempo debería estar acotado. Debería ir de 0 a 10. Y no pasa eso. El tiempo arranca en 0, por ejemplo, en 0 segundos, y luego esto se extiende, qué sé yo, ¿hasta cuándo? Hasta que quiera, o hasta que esto entre en equilibrio. No sé cuándo va a entrar en equilibrio. Por lo tanto, el otro extremo temporal no está acotado, sino que está descrito por un valor inicial, fíjense, T0, en el tiempo 0, esta es la foto de la barra. O sea que cada punto de la barra tiene un valor de temperatura. Si yo esta foto la saco y la dejo estática, y ahora vengo y pudiese tomar de la foto la temperatura, se puede. ¿Cómo que se puede tomar de una foto la temperatura? Sí. Si yo le saco una foto a una barra con un infrarrojo y leo el valor de ese infrarrojo, puedo saber la temperatura de cada punto. O sea, sí se puede con una foto saber la temperatura. Pero bueno, más allá de eso, supóngase que yo le saco una foto. Los valores de temperatura que tengo en cada punto de la barra representan los valores iniciales en el tiempo 0. Y en el tiempo siguiente, la temperatura se movió. Se sigue calentando la barra, por lo tanto los valores de temperatura en cada punto son distintos. Y en el tiempo siguiente, sigue variando. Y así vamos a suponer, en principio, hasta el infinito. No, bueno, pero hasta el infinito no. Bueno, a ver, cuando ha pasado un tiempo suficientemente largo, lo que pasa es que cuando uno dice tiempo suficientemente largo, es totalmente subjetivo, porque no es lo mismo calentar una plancha de metal que calentar, no sé, cerámica o calentar, no sé. Cada elemento tiene su propio proceso de calentamiento y cuando realmente eso alcanza estado estacionario, no sé, tal vez en unas horas, tal vez en unos cuantos días. Para muchos casos, unos cuantos días podría ser infinito, porque si yo requiero tener una solución hoy y no puedo esperar hasta mañana, decir que esto va a entrar en estado estacionario recién mañana, para hoy eso es infinito. Por eso el concepto de infinito no lo asocien necesariamente con algo que va a tardar miles y millones de años. Asócienlo con un concepto abstracto que habla de mucho, de grande, para lo que ustedes están intentando en ese momento descifrar. Entonces, imagínense, qué sé yo, para ciertas cosas, un conjunto de puntos pueden ser pocos, pero para ciertos otros, a ver cómo decirlo. Si yo lo que tengo que hacer es contar personas, ir a contar personas en una cancha de fútbol es mucho, pero bueno, eventualmente las puedo llegar a contar. Pero si yo tengo que a cada persona tomarle una muestra, pesarla, hacerle un cuestionario de 2 horas, entonces es infinito. Porque si tengo que hacer eso yo solo, con cada persona en el estadio, puedo estar toda mi vida
toda mi vida puedo tratar de hacer eso y nunca voy a terminar con las personas del estadio porque por el tiempo que me lleva y la cantidad de personas que son, se me acaba la vida y no voy a poder terminar el trabajo. Entonces, el infinito es relativo. Es relativo a la tarea que yo estoy tratando de desarrollar. Entonces, para esos fines es que se dice que desde el punto de vista temporal, esta ecuación diferencial ya no es un problema de valores de frontera, sino que es un problema de valores iniciales. Fíjense esto. Esta ecuación diferencial la estamos tomando para una barra para evitar manejar tres variables independientes, porque si se tratara de una placa, tendría la derivada segunda respecto de x dos veces y la derivada segunda respecto de y dos veces, como hemos visto hasta la clase pasada. Y además tendría la derivada temporal, porque además la placa va cambiando la distribución de temperaturas en el tiempo. O sea, sería la extensión a dos dimensiones de esto. ¿Se puede hacer? Sí, claro, se puede hacer, pero es una complicación extra, sobre todo para el método de resolución. Pero fíjense que cuando esto alcanza estado estacionario, ya la temperatura no varía más con el tiempo, o sea que esta derivada se hace cero. O sea que una ecuación diferencial de este tipo, cuando alcanza una parabólica, cuando alcanza estado estacionario, se transforma automáticamente en la de Laplace, en una elíptica. Si yo les decía que además podía agregar la derivada parcial de la temperatura respecto del tiempo, de I, dos veces, para una placa, cuando ya la temperatura no variase en el tiempo, esto fuese cero, lo que obtengo es una de Laplace. O sea que es muy importante eso, entender que la ecuación diferencial a derivadas parciales parabólica se transformará en una elíptica cuando el sistema alcance estado estacionario. Por eso es que mientras el sistema no haya alcanzado estado estacionario, se puede modelar con una parabólica, pero una vez que el sistema ha alcanzado estado estacionario, ya no se puede modelar con una parabólica, se modela con una elíptica. Esta situación tan particular, el hecho de que es un problema de valores en la frontera para la variable espacial y uno de valores iniciales para la variable temporal, hace que nosotros tengamos que hacer un ajuste en el planteo de la resolución por el método de diferencias finitas. Veamos cómo se aplica el método explícito y ahí entonces se va a entender a qué nos referimos con este ajuste. Esto también es parte de la parte que yo digo importante eventualmente para charlarlo en un teórico. Muy importante para charlarlo en un teórico. Nosotros vamos a aproximar la derivada de segundo orden respecto de x con una discretización centrada. O sea, con una aproximación en diferencias finitas divididas de segundo orden centrada. Eso hace que el error global de esta discretización sea H2. ¿De acuerdo? Eso lo sé. El problema está acá. El problema es cuando nosotros querramos reemplazar por una discretización, o sea, una aproximación en diferencias finitas divididas, de primer orden a la derivada de primer orden. ¿Por qué tenemos este problema? Porque no lo vamos a poder hacer centrada. ¿Cómo que no? Miren, si yo esto lo quiero hacer centrado, diría la temperatura, el subíndice I corresponde a la variable X y el subíndice J a la variable temporal. Entonces yo digo, el valor de temperatura en cualquier punto I de la barra, en cualquier punto de la barra, en un tiempo siguiente, menos el valor de temperatura en cualquier punto de la barra en el tiempo actual. Esto es hacia adelante. Pero si yo quisiera hacerla centrada, tendría que poner acá menos el valor de temperatura en cualquier punto de la barra en el tiempo anterior. ¿Cuál era la temperatura de la barra antes de que empezara a medir? Y no sé. Si yo te estoy dando valores iniciales, es porque son esos los valores que yo tomo ahora. Yo vengo y tomo una temperatura en este instante y arranco la medición. Yo no sé a qué temperatura estaba la barra ayer. No puedo hacer eso. No tengo una máquina del tiempo para volverme para atrás e ir a ver a cuánto estaba. Pero no podés predecir. Bueno, sí, predecir puedo, pero yo no te puedo asegurar
que esos valores sean exactos, pero sí te puedo asegurar los valores exactos ya, en este instante. ¿Vos querés empezar a medir ya? Sí, yo quiero empezar a medir ya. Bueno, ya todos los puntos de la barra valen tanto, ya. Y antes, no sé. No sé cuánto valen antes. Vos me decís, vos avísame cuándo querés empezar a medir. Cuando vos querés empezar a medir, yo ahí voy a tomar la temperatura. Antes no. Eso quiere decir de que yo jamás voy a poder tener los valores de temperaturas anteriores al valor inicial. Por lo tanto, yo no puedo centrar la discretización de la temperatura respecto del tiempo. ¿Por qué? Porque la discretización centrada requiere el valor de temperatura en el tiempo siguiente y el valor de temperatura en el tiempo anterior. Como yo tengo el valor de temperatura en el tiempo actual y eventualmente podría predecir el valor de temperatura en el tiempo siguiente, eso sí, yo voy a hacer una discretización hacia adelante. O sea, centrada no puedo, porque la centrada requiere los valores de temperatura anterior. Y hacia atrás tampoco, por lo mismo, porque hacia atrás requiere los valores de temperatura anterior, valores que no tengo. La única alternativa es discretizar en la dirección de la variable temporal hacia adelante. Pero eso trae aparejado un problema. ¿Cuál es el problema? Que el orden de error es h. Cuando era centrada era h cuadrada, pero este orden de error es h. Por lo tanto, cuando yo combine, fíjense, esta es la ecuación que nosotros estamos tratando de resolver, cuando yo reemplace esta derivada segunda por esto y esta derivada primera por esto otro, entonces yo voy a tener un orden de error h. ¿Y este sí que apareció acá? No sé por qué apareció ahí dando vueltas eso. Voy a tener un orden de error h. ¿Por qué? Porque todo mi modelo se ve perjudicado por la parte de la ecuación que tiene peor orden de error. Con lo cual, el modelo que resuelve problemas parabólicos es menos preciso que el modelo que resuelve problemas elípticos. Porque las que estudiamos la clase pasada, las elípticas, tenían un orden de error h cuadrado. O sea, eran más precisas, eran mejores, porque las dos derivadas parciales de segundo orden las discretizamos centradas. En cambio ahora no, discretizamos centrada la de segundo orden, pero la de primer orden la tuvimos que hacer hacia adelante. Eso hace que el orden de error de todo el modelo sea de orden h. ¿Por qué? Porque lamentablemente queda signado por el peor orden de error. ¿Está bien? Fíjense que el procedimiento es el mismo. Como derivo respecto de la variable x, entonces dejo fijo la j, que es el índice temporal, y varío el índice sub i, latina, i más 1, i e i menos 1, para hacer de x cuadrado. Y acá, como estoy derivando respecto de t, bueno, va a ser un delta de t, y voy a dejar fija la i latina, y el subíndice que varía es el subíndice temporal, j más 1, j. O sea, eso no cambia absolutamente nada. Lo único que cambia es que recuerden que esta derivada se tiene que hacer hacia adelante. No se puede hacer centrada y ya les di los por qué. Una pregunta puede ser, ¿y por qué yo no puedo hacer esta centrada? Y la respuesta no puede ser porque así me lo dijeron o porque estas se hacen así. No, esa no es respuesta. Hay que dar una explicación de por qué, y ya se las acabo de dar, incluso la reafirmé como 3 o 4 veces, de por qué esta no puede ser centrada. ¿Qué problema trae aparejado? Bueno, el orden de error. Ese es el problema que trae aparejado. Bien, muy bien. Entonces ahora que tenemos eso, ya sabemos que no nos queda otra y ya hemos reemplazado las derivadas parciales, o sea, hemos transformado la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Vamos a pasar este delta de t para el otro lado multiplicando. ¿Por qué vamos a hacer eso? Y vamos a juntar el k, el delta de t y el delta de x al cuadrado. Lo vamos a juntar porque desde un punto de vista teórico esto tiene sentido hacerlo. En el práctico quizás no sea como muy relevante, pero desde el punto de vista teórico sí tiene sentido hacerlo para no arrastrar por todos lados la k, la delta de x al cuadrado y la delta de t.
Porque una vez que yo fijo el paso delta de x, el paso delta de t, k es el coeficiente que depende del material, un coeficiente térmico que depende del material, entonces esa constante, dividida esta constante, multiplicada por esta otra constante, es una constante, y bueno, le llamo lambda a esa constante. Entonces simplifico un montón los cálculos. Es por una cuestión de simplificación. ¿Estoy obligado a hacer eso? No, no estoy obligado a hacer eso. Pero créanme que entender que todas estas son constantes va a venir al pelo cuando veamos enseguida otro tema. Entonces, se entiende que todas estas son constantes. ¿Cómo? Y sí, porque una vez que decidí el paso delta de t y decidí el paso delta de x, ya está, lo voy a mantener fijo a lo largo de toda la resolución. Entonces son constantes. Entonces le llamo lambda a eso, y lógico, al llamarle lambda a eso, se me hace más fácil trabajar ahora con una sola constante. Porque voy a distribuir el lambda acá y voy a despejar. Esperen. ¿Qué es lo que yo despejaba en las ecuaciones diferenciales a derivadas parciales elípticas para aplicar el método de Lippmann, por ejemplo? Y lo que yo despejaba era el T sub IJ, porque yo quería saber cuál era la temperatura en un nodo particular como promedio ponderado de todos los nodos alrededor de él. Bien, eso eran las elípticas. Y acá lo que yo quiero despejar es otra cosa, porque yo quiero predecir cuánto va a ser la temperatura en cada punto de la barra, subíndice I, en un tiempo siguiente, J más 1. Este es el valor que a mí me interesa conocer. Este valor, que es el que me interesa conocer, lo despejo pasando esto para el otro lado, sumando, distribuyendo el lambda y haciendo cuentas para sacar factor común de nuevo, y me queda exactamente lo que tengo recuadrado aquí. O sea que este recuadro no es más que haber despejado este valor y haber hecho algunas operaciones intermedias para encontrar esta expresión. Pero ¿qué es lo que me está diciendo de alguna manera esta ecuación? Esta ecuación me está diciendo que el valor de temperatura en cualquier punto, eso dice el índice sub I, en cualquier punto de malla, por supuesto, generado por el delta de X, en cualquier punto de malla, en un tiempo siguiente, J más 1, va a estar relacionado con el valor que tiene ese mismo punto, I, ese mismo punto de malla en el tiempo anterior, J más 1, J, en el tiempo anterior, y el valor de temperatura que tienen los puntos aledaños, los puntos que están a los costados de este T sub I. T sub I más 1, T sub I menos 1. O sea que, cuando yo quiera calcular, yo tengo una barra, esta es la foto en un tiempo J, y esta es la foto en un tiempo J más 1. Cuando yo quiera calcular cuánto es la temperatura acá, esa temperatura va a estar relacionada con la temperatura que tenía antes y la temperatura que tenían los nodos que estaban al costado. Eso es lo que está diciendo, ¿ven? Este es el T sub I J más 1, este es el T sub I J más 1, este es el T sub I J, y este es el T sub I menos 1J, y este es el T sub I más 1J. Los que están acá. O sea que ya se dan cuenta de que la predicción de la temperatura en el tiempo siguiente se va a hacer en función de los valores actuales que yo tengo de temperatura en el nodo y en los nodos que están alrededor. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Bueno, muy bien. Veamos un ejemplo concreto en el que podamos aplicar esta fórmula para que ustedes entonces vean cómo funciona esto. Acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo es el más trivial de todos. ¿Qué quiere decir? Es un ejemplo de los que vamos a ver, así como muy paso a paso, el más simple. Los otros dos o tres, quizás si da el tiempo, lo van a ver en el práctico con las profesoras del práctico. La semana que viene no, porque es feriado, el 30 es día de San Jerónimo, estaba previsto en el cronograma académico, así que lo van a ver dentro de 15 días en el práctico. El ejemplo que vamos a ver ahora, lógicamente, es más simple.
porque lo que yo quiero es que fijen el concepto. Una vez que el concepto esté fijado y se haya quedado como una especie de semillita en la cabeza de ustedes, cuando vayan al práctico, eso les va a permitir como que recordar las cosas, y entonces cuando le expliquen otras complejidades que tiene esto, les va a ser muy sencillo entenderlo porque algo ha quedado en la cabeza y ha decantado lo suficiente para que ustedes puedan entender lo que sigue. Por eso no me voy a meter en esas complejidades que lo van a hacer en el práctico, aun cuando yo les digo que no es para nada complejo. Me refiero en comparación con el ejemplo que vamos a ver ahora. Entonces el ejemplo, dije, es simple. Veamos qué dice. Dice, sea una barra delgada de 10 centímetros de longitud. Eso quiere decir que este punto está en 0, posición 0, y este punto está en posición 10. Esos son los valores de posición del punto inicial y el punto final de la barra. Tiene un coeficiente K, el coeficiente térmico, de 0.4, me dan el paso delta de X que yo tengo que aplicar, me dicen 2 centímetros, eso quiere decir que cuando yo aplique el delta de X van a aparecer 4 puntos de malla, claro, delta de X 2, primer punto de malla, otra vez 2, 4, segundo punto de malla, otra vez 2, 6, otra vez 2, 8, 4 puntos de malla entre el 0 y el 10. ¿Está bien? Después me dice, y delta de t, quiere decir que tengo que sacar una foto cada décima de segundo, porque delta de t dice que es 0,1. Cada décima de segundo quieren que yo le saque una foto a esto y que vaya diciendo cuál es la temperatura de cada foto. Bien, perfecto, hasta ahora se entiende todo bien. Suponiendo que en t igual a 0, tiempo inicial, me van a dar las condiciones iniciales para el problema de valor inicial desde el punto de vista de la variable temporal, me van a dar los valores iniciales. Para t igual a 0, la temperatura es de 10 grados centígrados, o sea que toda la barra la trajeron de algún lado que estaba a 10 grados y me la pusieron sobre unos caballetes muy, muy ordenaditos arriba de una mesa. Y me dijeron, mire, la acabamos de sacar de una heladera, qué sé yo, que mantiene todo a 10 grados centígrados. ¡Tac! Acá tiene su barra, está a 10 grados. Ese es el valor inicial de todos los puntos de la barra, particularmente de estos nodos, 2, 4, 6, 8, de los que están en la posición 2, 4, 6 y 8. Pero al mismo tiempo que estas personas me colocan la barra en la mesa y me dicen, miren, está a 10 grados, mientras está diciendo eso, mientras están diciendo la barra está a 10 grados, dos personas están colocando en los extremos de la barra, porque dice condiciones de frontera. En el extremo izquierdo, t igual a 0, le están poniendo una fuente térmica de 100 grados centígrados constante. Y en el otro extremo le están poniendo una fuente térmica de 50 grados centígrados constante. ¿Ven? En t igual a 10, o sea, en el mismo instante, todo en el primer momento, apenas arranca mi problema, entonces yo en ese momento le saco una foto y le saqué una foto a todos los puntos que estaban a 10 grados, este a 100 y este a 50. Y a partir de ahí, mi máquina empieza a sacar fotos cada 0,1 segundo. Tic, 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 tic. Bueno, va más rápido. Cada décima de segundo va muy rápido. O sea, saca 10 fotos por segundo. Eso es lo que hace mi máquina de fotos. 10 fotos por segundo. Y en cada foto va viendo cómo evoluciona la temperatura a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo expreso? Está claro que este es un problema de valores de frontera para la variable x y que las fronteras son de Dirichlet. Por eso les dije que este es el más simple, porque en el práctico van a ver qué pasa cuando las fronteras son de Neumann. Entonces, las fronteras son de Dirichlet, son valores fijos de temperatura. En el práctico, por ejemplo, van a ver qué pasa si acá hubiese un aislante, o qué pasa si hubiese una fuente que introdujera un flujo de calor a una velocidad constante, por ejemplo, una derivada. Pero eso lo van a ver en el práctico. Realmente es muy simple, pero lo van a ver en el práctico. Entonces acá estas condiciones son de Dirichlet. Bueno, genial, quiere decir que siempre se van a mantener constantes las temperaturas 100 y 50 a lo largo del tiempo. Entonces yo voy a ir a la ecuación diferencial parabólica, la de conducción de calor de Fourier. La voy a discretizar, esto ya lo hemos hecho, no cambia en nada con lo que hicimos.
Y voy a reemplazar quién es K, 0,4, delta de X 2, o sea que voy a poner 4 porque está al cuadrado, y delta de T 0,1, lo pongo acá. Luego pasa el 4 divide a 0,4 y multiplica por 0,1, eso me da 0,01. Es fácil. Y ahora digo, ¿qué era lo que tenía que despejar? Y necesito saber la temperatura de cada punto de la barra en el tiempo siguiente. O sea, necesito saber cómo es la temperatura en cada foto que yo vaya a sacar. Bueno, ese es el valor que despejo, entonces paso ese sumando, hago unas cuantas cuentas y llego a esta fórmula. Fíjense que esta fórmula, miren lo que dice, la temperatura en cada punto de la barra en un tiempo siguiente, un 98% de esa temperatura, un 98% de esa temperatura contribuye la temperatura que tenía antes el punto. O sea que el 98% de la temperatura que va a tener en el punto siguiente corresponde al valor que tenía antes. Y el 2% restante se separa en 0,1 para este y 0,1 para este. El 2% restante va a estar dado por la temperatura de los nodos que están al costado. O sea que este nodo, el 4, el que está a la distancia 4, en el punto siguiente, eso dice la fórmula, va a tener un 98% va a corresponder a la misma temperatura que tenía antes, y un 2% va a estar dado por la suma de la temperatura de este nodo con este nodo. ¿Eso siempre va a ser así? Y no, va a depender del paso, va a depender de la constante K, y va a depender. Cada problema hay que despejarlo y hay que hacer el paso a paso. Cada problema hay que hacerlo, eso sí. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto nada más. 1, 2, 3, 4, 5 renglones. Esto es lo que hay que hacer en cada problema. Una vez que yo tengo la fórmula, esta es la fórmula que yo voy a utilizar de cálculo. Entonces vamos a ver cómo se hace. Acá les muestro una tabla. Esta tabla se construye y es necesario aprender a construirla bien cuando uno va, sobre todo, a rendir examen final. Porque en los exámenes finales se les pide la tabla y muchas veces hasta se les pide explicar qué es cada cosa de la tabla. En el parcial, ahora les voy a contar, cuando ya se les haya explicado la tabla, en el parcial no la van a tener que hacer a la tabla, pero yo aconsejo practicarla al menos un par de veces, 2, 3 veces, hacer alguna tabla a mano, como para que ustedes tengan bien claro cómo se construye, porque si eventualmente tuvieran que rendir en algún momento un parcial y tuvieran que hacer una tabla, o si en un coloquio a mí se me ocurriese mostrarle una tabla y les pidiera una explicación de qué es cada cosa de la tabla, tienen que saber qué es cada cosa de la tabla. Porque esta tabla es fabulosa. Esta es la herramienta de cálculo para resolver las EDP parabólicas. Es la herramienta de cálculo. Bueno, miren, veamos por qué. La tabla siempre va a tener un encabezado. Este encabezado se construye poniendo los valores extremos, miren, valores extremos de la posición X y todos los nodos que van apareciendo al aplicarle el delta de X. O sea que este es el título de los delta de X. Es muy importante tener en cuenta que hay veces hay problemas en la guía en donde dicen que esto está a 10 centímetros y esto está a 40. Y uno dice, ¿cómo 10 centímetros y 40? Bueno, porque en realidad se trata de un caño a lo mejor mucho más largo, en donde yo estoy viendo qué es lo que pasa entre los 10 centímetros y los 40. ¿Está bien? Entonces acá hay que poner 10 y acá hay que poner 40. Y luego si el delta de t es cada 10 centímetros, bueno, acá será 20, acá será 30 y ya está, llegué a los 40. Y si es cada 5, bueno, será 15, 20, 25, 30, 35, 40. Pero es muy importante siempre que acá arriba estén los extremos de la barra y los nodos generados por el delta de X. Del mismo modo, van a tener una columna, la de la izquierda, la de más a la izquierda, que va a representar el delta de t. Si el delta de t para este problema era 0,1 y arrancaba en el momento que yo disparaba el cronómetro en 0, entonces va a ir de 0 hasta el infinito. ¿Dónde paro? Bueno, ya vamos a ver dónde paro. Pero en principio,
Si a mí no me dice nadie lo contrario, si a mí no me dice que esto está acotado, o si esto es válido para entre 0 segundos y 3600 segundos, si nadie me dice eso, yo puedo ir de 0 hasta donde yo quiera. ¿Está bien? Pero si alguien me dice que esto funciona hasta los 3600 segundos, bueno, la tabla a lo sumo llegará a los 3600 segundos. Bueno, ¿puede partir de otro valor que no sea 0? Sí, sí puede partir de otro valor que sea 0. Porque en la guía de trabajos prácticos puede pasar. ¿Cómo es que puede partir de otro? Y sí, porque otra vez puede ser que alguien haya disparado el cronómetro y me esté diciendo, bueno, yo estoy esperando a que vos me digas cuándo querés que empiece a medir. Entonces te digo, espérame, ahí voy. Bueno, medí ahora. Bueno, ahora estos son los valores que tiene la barra, los pone acá, y el tiempo son 20 segundos desde que disparé el cronómetro. Y a partir de 20 sigo, 20,1, 20,2, 20,3. O sea, esto va a depender del problema. ¿Pero puede arrancar de otro valor que sea 0? Sí, puede arrancar de otro valor que sea 0. Una vez que ya tengo el delta de x y el delta de t en la tabla, yo voy a llenar estas columnas con los valores de frontera. Y es muy importante esto. Esta columna corresponde a los valores de frontera que está sometido al extremo izquierdo, mientras que la columna que está en 10 corresponde al valor de frontera que está sometido al extremo derecho. Entonces, durante todo el tiempo, esto no cambia. Durante todo el tiempo, esto no cambia. Si hubiese una variación indicada por el problema, habría que poner la variación acá. Si acá esto tuviese una variación que con el tiempo se moviera como una función de t cuadrado, y uno dice, ah, es de Neumann. No, no. Sigue siendo de Dirichlet. Es decir, cuando t vale 0, vale 0. Cuando t vale 1, vale 1. Cuando t vale 2, vale 4, porque es t cuadrado. Cuando t vale, o sea, le estoy dando valores fijos, nada más que esos valores cambian con cada posición temporal. Pero no se trata de un flujo de temperatura constante. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, habrá que poner acá el cambio, en vez de poner 50, 50, 50, habrá que poner cómo va cambiando esto. Eso lo van a hacer en el práctico. Vuelvo a repetir, vamos a dejar esa complejidad, porque en el práctico directamente se van a enfocar en la resolución del problema, entonces vamos a dejar esa complejidad para el práctico. Una vez que yo puse las columnas que corresponden a los valores de frontera, condiciones de borde, voy a poner la primer fila que corresponde en el tiempo 0, que corresponde a las condiciones iniciales del problema. Dijimos que toda la barra estaba a 10 grados. Bueno, entonces cada nodo está a 10 grados, ¿ven? 10, 10, 10, 10. Y este está a 100 y este está a 50. Esas son o sea que esta fila son las condiciones iniciales, esta columna, condición de borde, esta columna, condición de borde. Esta celda coincide la condición inicial con la condición de borde. No necesariamente tiene que tener el mismo valor de la barra, porque tiene que ver con el problema, vuelvo a repetir. Pero esta celda es tanto celda de condición inicial como celda de condición de borde. Bueno, ya está la tabla construida. Hagamos de cuenta que no hay nada acá adentro. O sea, acá adentro todavía está todo en 0. Yo lo voy a borrar, pero era para mostrarles a qué me refería con allá adentro. Supónganse que todavía está en 0. Entonces, ahora que ya tengo la tabla construida, voy a mirar la fórmula para que vean, para mí esto es más fácil que las elípticas. Para mí es más fácil que las elípticas. Primero, porque despejar la fórmula de la parabólica es más fácil que despejar la fórmula de la elíptica. Y en segundo lugar, porque la aplicación ya van a ver que es una pavada. ¿Qué dice la aplicación de esta fórmula? Esta fórmula dice que para calcular el valor en cualquier posición i, o sea, supónganse, voy a borrar ahora todo lo que puse ahí para mostrarles eso. Vamos a suponer que esta es la columna I, por lo tanto esta va a ser la columna I más 1, y esta va a ser la columna I menos 1, lógico. Y esta es la fila J, y esta es la fila J más 1. Bueno. Quiere decir que para poder calcular este valor, que corresponde a la posición IJ más 1,
necesito el valor de el TIJ anterior, IJ, o sea, necesito el valor del IJ anterior multiplicado por 0,98, y necesito sumar el TI más 1, I más 1J, I más 1J, este, con el TI menos 1J, con este, necesito sumarlos y multiplicarlo por 0,01. Entonces yo digo, este más este por 0,01 más este por 0,98 me da 10,90. Y lo pongo acá. Acá tiene 2 decimales, no importa. 4, 6, 8 decimales, eso va a depender de lo que pide el problema, pero acá está hecho todo con 2 decimales, 10,90. ¿Y este valor cómo se obtiene? Bueno, este valor se hace lo mismo, es este más este por 0,01 más este por 0,98, 10. Listo, lo pongo ahí. Y así todos los valores de la tabla. ¿Y este cómo se obtiene? Y este se obtiene con este más este por 0,01 más este por 0,98, listo, 10,02. Lo que quiero decir que una vez que uno obtiene la fórmula y ha construido la tabla, llenar estos valores es muy, pero muy fácil. Calculador en mano. Mirando la tabla hace tiqui, tiqui, este más este por 0,01 más este por 0,98, listo, para este problema. Va a cambiar este valor, va a cambiar este valor, o puede llegar a cambiar algo acá, dependiendo del problema. Pero una vez que uno tiene la fórmula, es eso. Y no hay más nada que hacer. Tengo que llenar la tabla, ¿hasta cuándo? Y hasta lo que me pide el problema. ¿Qué me pedía el problema? A ver, veamos un poquito qué me pedía el problema. El problema me pide... No me pide nada. Ajá, fíjense, falta que pida algo el problema. Bueno, se ve que acá debería decir en algún lado. Me acabo de dar cuenta cuando vengo a ver eso. Debería decir en algún lado hasta dónde. En algún lado debería decir hasta dónde, porque si no ustedes van a ir hasta el infinito. Bueno, está bien, no importa. Supongamos que para los fines prácticos esto va al infinito. Y que decido parar acá. No importa. En los prácticos, no se preocupen, que va a decir claramente hasta cuándo. En el práctico le va a decir, obtenga el valor de temperatura a los 0,6 segundos, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, llego hasta los 0,6 segundos y calculo la tabla. Entonces acá están los valores de temperatura para t igual a 0,06 segundos. Bueno, acá viene algo que normalmente es lo que suelen preguntar, entonces yo se los voy a contestar para que después no haya duda y no me digan, ah, pero usted no dijo eso. Sí, sí, lo dije, miren, se lo voy a decir. Entonces presten mucha atención porque se los voy a decir. En un examen final se pide la tabla. Todo esto. Se da un problema como el que vieron ahí y se pide la tabla. Pero en un parcial, pedir la tabla no se puede. Por dos razones. Primero, porque lleva mucho tiempo si la hacen a mano. Y segundo, porque haciéndole en Excel, si no todos tienen acceso a Excel, por el problema de dispositivos, etcétera, etcétera, sería una desventaja para aquellos que no pueden rendir con Excel. Entonces, aunque haya uno que no puede rendir con Excel, y lamentablemente nadie puede rendir con Excel. Entonces, para evitar que el problema este de que si el Excel, si la plantilla, si yo tengo una plantilla y entonces por eso a mí me fue bien y vos que no copiaste la plantilla te fue mal, y no tenga nada que ver con eso, en un parcial yo les voy a dar la tabla, directamente, se las doy a la tabla, completa, llena, a lo mejor menos la última fila. La última fila no, este valor, este valor, este valor y este valor no están. Esos valores no están. Entonces yo les digo, dado esto, y les doy el problema recién, calcule el valor de temperatura para la posición 4, esa es la posición X, 0,6, la posición de tiempo. Para 4,06 es este valor el que están pidiendo calcular. Entonces ustedes, después que hicieron esto, que les lleva, no sé, 2, 3 minutos despejar, y estoy siendo generoso, créanme, háganle un papel y van a ver que lleva menos.
pero que les lleva 2 o 3 minutos, póngale 5 si quieren despejar, bueno, dale, les doy 5, no hay ningún problema. Cuando ustedes ya tengan la fórmula despejada, lo único que tienen que hacer es este más este por 0,01 más este por 0,98 y decirme el valor de temperatura en ese punto es 10, si es que no estoy viendo mal en el tachado que hice recién, 10,3. Listo, se terminó el problema en el parcial. O sea que no les va a hacer falta Excel, no les va a hacer falta ninguna plantilla, es al vicio que la tengan porque tienen que modificar tanto en una plantilla que no les va a servir para nada. Lo que tienen que aprender es a despejar correctamente la ecuación, es a saber qué es lo que tienen que despejar en la ecuación de acuerdo al problema y a obtener el valor que se les está pidiendo de acuerdo a lo que se les pide en el problema. Es así de simple. Algo que no lleve más de, pónganle, 8 minutos. Y estoy siendo requete contra súper generoso. Porque realmente despejar la ecuación, obtener esa fórmula y con estos valores calcular ese valor que está ahí, lleva mucho menos tiempo. Pero bueno, yo les voy a dar bastante tiempo. Prometí en este curso incluso, en alguna oportunidad, de que iba a aumentar el tiempo. Pero recuerden que, como es el tema, la última vez el parcial fue de 60 minutos, más de media hora en total no lo puedo aumentar. No puedo aumentar, el parcial no puede superar el tiempo de clases, digamos. Entonces, más de media hora no lo voy a poder aumentar. Entonces, eso se va a distribuir en todos los ejercicios del parcial. O sea, se van a ver aumentado algunos minutos cada ejercicio. Pero eso es lo máximo que puedo hacer, se los prometí a ustedes. Bueno, muy bien. Todo esto está muy lindo, muy bonito. Pero ¿cuál es el problema que tienen los métodos explícitos? Y los métodos explícitos tienen el problema de la convergencia y la estabilidad. En el práctico, van a hacer ejemplos como este con condiciones de contorno de Neumann. Porque la de Dirichlet son estas. Y cualquier problema, por más que en vez de 100 ahora diga 80 y en vez de 50 diga 25, es lo mismo. Entonces, ya con este ejemplo podrían hacer cualquier problema de Dirichlet. Entonces, lo que van a ver en el práctico es qué pasa cuando uno de los bordes es de Dirichlet y el otro es de Neumann. ¿Qué pasa cuando los dos son de Neumann, por ejemplo? Eso es lo que quedaría ver. Por eso, al menos 2 ejercicios, paso a paso, van a resolver en el práctico. Bueno, pero lo que vamos a ver ahora, lo que queda en estos últimos 15 minutos, un poquito menos, es el concepto de convergencia y estabilidad. Bueno, acá este es otro punto importante porque es una definición que tienen que tener bien clara. La pueden decir con sus palabras, pueden decir exactamente lo que dice ahí, pero la digan con sus palabras o digan lo que dice ahí, tienen que poder explicar qué significa. Entonces nosotros vamos a decir que en general un método es convergente, converge, y eso significa que a medida que yo voy achicando los pasos, en este caso delta de x y delta t, porque estamos hablando del método de parabólicas, delta de x y delta de t, pero cualquier método, por ejemplo, el de elípticas, delta de x, delta de y, habrá que ser. O sea, el método es convergente si en la medida en que yo achico los pasos, me acerco cada vez más a la solución verdadera. Eso es muy claro, muy entendible. ¿Y a qué le llamamos estable? Le llamamos, ¿se acuerda el número de condición que hablaba de la estabilidad? Bueno, le llamamos estable a un método si a medida que yo voy iterando, los errores de cálculo en cada etapa, en lugar de hacerse cada vez más grandes, de amplificarse, se atenúan. Fíjense lo que yo les dije. En lugar de hacerse cada vez más grandes, se hacen cada vez más chicos. Ahí dice, en lugar de amplificarse, se atenúan. ¿Está bien? Pero eso es lo mismo que decir, cada vez más grandes, se hacen cada vez más chicos. Créanme, y esto se los digo, pero con todo el cariño del universo. Ustedes no saben la cantidad de veces que a mí me dicen, es que no me acuerdo cómo era la palabra. ¿Qué palabra le digo yo? Y es que no me acuerdo cómo era esa cuestión de los errores.
Bueno, no importa, decirlo con tus palabras. Y es que no me acuerdo, no me acuerdo si era que se aplican o se... No, no, decímelo con tus palabras. O sea, ¿cuál es la moraleja de lo que estoy diciendo? La palabra importa tres pepinos. La verdad que importa muy poco. Lo que me estoy dando cuenta es que no tenés ni idea qué significa cuando un método es estable, porque ni siquiera me sos capaz de decir, bueno, no importa, no me acuerdo la palabra, pero significa que a medida que yo voy calculando, es decir, a medida que voy avanzando en los cálculos, los errores, en vez de hacerse cada vez más grandes, se hacen cada vez más chicos. Listo, perfecto, 10. ¿Para qué quiero que me digas amplifiquen y atenúen? Pero si vos te detenés y no te sale, y no te sale, y no me sabes explicar, está clarísimo, chicos, que no tienen ni idea qué significa un método estable. Eso está claro, de acá a la China. Entonces cuando yo le diga, mira, te falta estudiar un poquito más, te falta repasar, y me va a decir, pero ¿por qué no me acordaba la palabra? No, no, no es porque no te acordás de la palabra, es porque no tenés ni idea qué significa estable, te voy a decir, con todo el respeto del mundo, por supuesto, pero es la verdad. O sea, la verdad dolerá en ese momento, me odiarán en ese momento, imaginarán que me caen un montón de meteoritos en la cabeza, pero desgraciadamente es la verdad. Si yo tengo claro qué significa esta, la palabra no importa, podés decirla de otra forma. ¿Está bien? Si yo no me acuerdo cómo se dice en inglés escarbadiente, puedo pedir palito que sirve para sacarse cosas de los dientes, por ejemplo, y todo el mundo me va a entender. ¿Está bien? O sea, no necesito la palabra para hacerme entender. ¿Está claro eso? Porque recuerden, no es por la palabra que a veces uno lo bocha. A veces uno, en realidad, quiere sacarles cuál es el significado de las cosas y no sale el significado de las cosas. Se han aprendido de memoria un montón de palabritas, pero no qué significan. Así que está claro, está dicho y les he dado los sinónimos. Entonces, acá dice que no lo vamos a demostrar, pero si se cumple esa relación entre delta de t, delta de x y k, entonces se dice que este método, el método de parabólicas, es convergente y estable. ¿Y esto me lo tengo que aprender? Sí, sí, esto te lo tenés que aprender. Esto te lo tenés que aprender. O sea, tienen que aprender de memoria que el delta de t tiene que ser menor o igual a 1/2 del delta de x al cuadrado sobre k. Y sí, lo tengo que aprender. O, si quieren, el delta de k tiene que ser mayor o igual a 2 veces k por delta de t, raíz cuadrada de eso. ¿Quieren eso? No hay ningún problema, pueden despejar. ¿Y esto para qué sirve? Y esto sirve para determinar si el método es convergente y estable. Fíjense en el ejemplo anterior. De todos los ejercicios de la guía, podrían ustedes verificar si son convergentes o estables, porque pueden sacar esta relación y decir si todos los ejercicios de la guía son convergentes o estables. Por lo tanto, si en un parcial yo les pregunto si el método que se le está planteando es convergente y estable, ustedes me van a poder decir si sí o no, o para qué valor debería ser como máximo delta de t para que sea convergente estable, porque ustedes se acuerdan de esta fórmula. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir, acá está calculada. El ejemplo está acá en la diapositiva. Dice, 1/2 de delta de x al cuadrado sobre k, bueno, 0,5 por 4, eso era, delta de x era 2, k 0,4, hago esta cuenta, eso me da 5. Eso quiere decir que si el delta de t es menor o igual que 5, el método converge. O sea que yo acá en la tabla podría, en vez de haber ido de entre 0, 0,1, podría haber ido a 1, 2, iba a estar más feita la aproximación, pero iba a ser convergente. Podría ir de 0 a 4, 8 también, y de 0 a 5, 10 también, pero 5,1 ya no. 5,1 se te va a romper todo. Tanto que acá vas a empezar a tener valores de temperatura a lo mejor de 500 grados. ¿Cómo de 500 grados si está entre 100 y 50? Bueno, porque se te rompió el método. O te da valores de temperatura negativo. Pero ¿cómo? Si son valores positivos. Y bueno, pues se te rompió el método. ¿Por qué? Porque una de las variables, delta de x, delta de t, es tal que hace que el método no sea convergente y estable. Entonces tendrías que haber verificado esto que está acá.
Siempre tengo que verificar, y en la vida real, sí. En los problemas de la guía voy a tener que verificar, son todos convergentes y estables. Nosotros usamos delta de x y delta de t que sean convergentes y estables, pero los invito a verificarlo para que practiquen la fórmula. Los invito a verificar. ¿Y qué se hace cuando el método no converge? Porque hagamos de cuenta que ustedes tienen la barra y ponen una máquina, porque medir la temperatura cada décima de segundo, por ahí puede ser, o medir la temperatura durante 3 días, y yo no los veo a ustedes sentados mirando los termómetros 3 días completos. Entonces ponen un robot, por ejemplo, a medir eso. Desgraciadamente la máquina que testea, tiene sensores que tocan la barra, están separados 2 centímetros, como el problema que estamos viendo recién, y lamentablemente la máquina tiene un procesamiento que es muy, muy lento y que toma una medición cada 10 segundos. Sonamos, me van a decir ustedes. Si está separado 2 centímetros y toma una medición cada 10 segundos, lamentablemente no va a ser convergente y estable. Esta máquina no me sirve para nada, le tengo que pegar una patada. Bueno, no uses un método explícito, usa un método implícito. Entonces, esto es lo que yo quiero que recuerden de esta parte nada más. Fíjense bien. ¿Por qué quiero usar un método eventualmente implícito cuando trabajo con una parabólica? Porque para algunos valores de delta de x y delta de t, dados por esta relación, puede que el método no sea convergente y estable. Entonces, para asegurar la convergencia y despegarla, ¿se acuerdan del problema del paso? Para que sea independiente del paso, usamos un método implícito. ¿Y en qué consistía el método implícito? Bueno, mira, es muy fácil porque ya lo vimos esto. El método implícito consiste en calcular para un tiempo siguiente. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos un Euler y lo calculábamos para y sub i, x sub i? Entonces, cuando nosotros queríamos utilizar un método implícito, lo calculábamos para i sub i más 1, x sub i más 1. O sea, lo hacíamos para el valor siguiente. Entonces, acá lo mismo. Vamos a calcular, en vez de calcular para el tiempo actual, vamos a poner todas las ecuaciones en función del tiempo siguiente. Todas las ecuaciones tienen que tener ahora tiempo siguiente. ¿Cómo se hace eso? Y muy fácil. ¿Se acuerdan que la derivada segunda decía t sub i j más 1, t sub i, perdón, t sub i más 1 j, t sub i j, t sub i menos 1 j? Así decía antes. Pero acá apareció un j más 1, un j más 1 y un j más 1. Porque lo que yo necesito es que mi método implícito tenga la incógnita a ambos lados de la ecuación. ¿De dónde saca eso? Eso lo dije el cuatrimestre pasado. Definí método implícito como aquel método que tenía la incógnita a ambos lados de la ecuación. ¿Quién es la incógnita? Y la incógnita es esta. T sub i j más 1, valor de temperatura en cada punto de la barra en un tiempo siguiente. Entonces, cuando yo modifique la aproximación de segundo orden y deje cómo está la aproximación de primer orden, ¿por qué la de primer orden la deja como está? Y porque ya tiene j más 1. Ya tiene j más 1. Modifiqué la de segundo orden para que diga j más 1 ahora. Porque antes decía j. ¿Cómo era? ¿Es cierto que antes decía j? Y sí, miren. Acá. Antes decía j. J, J, J. Y la única que decía j más 1 era esta. Ahora dice j más 1. Ah, listo, ahora entiendo. O sea, he modificado solo la aproximación de segundo orden para incluir ahora la incógnita de este lado también. Claro, eso es lo que hace que ahora tu ecuación sea implícita. ¿Y todo lo que está en esta filmina me lo tengo que aprender? No, no. En esta filmina simplemente está para que vean que una vez que yo he creado este método implícito, igual que siempre, voy a despejar una ecuación. Esa ecuación la voy a aplicar en cada punto de la malla, en el punto 1, 2, 3 y 4, en el punto 1, 2, 3 y 4, y en cada punto de la malla voy a obtener una ecuación. Y luego, cuando tengo un sistema de ecuaciones
con n incógnita va a depender de la cantidad de puntos de malla, voy a poder construir su forma matricial para J0, porque esto es I igual a 1, 2, 3 y 4 para J0 en el momento inicial. Luego tendré que construir otro sistema para J1, otro para J2, otro para J3, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se resuelve el momento? Y resolviendo en cada paso un sistema de ecuaciones con n incógnitas. Como esa dificultad plantea un desafío extra, que es programar esto o armar un Excel para que resuelva un sistema de ecuaciones con n incógnitas en cada paso, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de lo que nosotros queremos que ustedes entiendan en el práctico de esta materia. No lo vemos en el práctico, pero desde el punto de vista teórico, yo podría decirles, che, las parabólicas ¿pueden no converger o ser inestables? Y usted me va a decir sí, cuando delta de t sea mayor, por ejemplo, a un medio de delta de x al cuadrado sobre k, o cuando la relación esta no se cumpla. Ahí podría ser que el método no sea convergente. ¿Y cómo harían para solucionar eso? Con un método implícito. ¿Qué quiere decir eso? Y voy a modificar la derivada de segundo orden para incluir ahí el t sub i j más 1, que es la forma en que yo tengo que la incógnita me quede a ambos lados de la ecuación. Ahora, con esa nueva ecuación, voy a plantear una ecuación para cada punto de malla y voy a resolver en cada paso un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Y ahí voy a tener el resultado, y ese resultado va a ser seguramente convergente y estable porque el método implícito asegura la convergencia y la estabilidad independientemente del paso. Listo. O sea que mucho de lo que les acabo de decir ya lo habíamos visto cuando vimos métodos rígidos. ¿Está? Muy bien, gente. Perdón, me he pasado 2 minutos. Hasta acá, entonces, la clase de hoy. De todas formas, me quedo si alguno tiene alguna duda. Y si no, a ustedes les agradezco la atención, la paciencia. Recuerden que el jueves que viene no hay clases. Nos vemos nosotros dentro de 21 días. Ya el jueves que viene va a estar, el jueves siguiente, dentro de 15 días, va a estar la profesora, ya confirmó, Vivian Coyola. Así que nosotros nos vemos dentro de 21 días. Bueno, hasta luego. Les dejo una